Bueno, vamos a empezar con este seminario de metrología. Y nos hacemos muchas preguntas, ¿no? ¿Qué significa medir algo? ¿Cómo sabemos qué cantidad de magnitud corresponde a esa lectura, esa unidad de lectura que vamos a tener? ¿El valor experimental de una medición es el verdadero valor? ¿Hay un valor verdadero? ¿Las medidas están afectadas por error? Bueno, y de ahí surgen otras cosas como qué es veracidad, qué es precisión, qué es exactitud, ya más al final de este seminario, y cómo se expresan los resultados. Lo más probable es que separe esto en dos videos para que no sea tan fuerte y pesado y para poder después incluir algunos ejercicios, ¿sí? Bien, ejercicios que no están en la práctica, ejercicios para que entiendan mejor este seminario. Bien, sigamos. Bueno, entonces, ¿qué es la medición? Bueno, para medir hay un proceso, ¿no? Esa medición es un proceso con el que se puede tener un valor o una serie de valores que pueden ser razonablemente los que ser atribuidos a esa magnitud, ¿no? Y entonces nos preguntamos también qué es una magnitud, porque ¿qué es una magnitud en realidad? Y bueno, es como la propiedad que tiene ese cuerpo para poder ser medido, ¿sí? Ya sea una longitud, la temperatura, ¿sí? Ahora que está de moda tanto que te toman la temperatura, ¿sí? Bueno, es una forma, es una magnitud que tiene en ese momento ese cuerpo y, bien, y va a ser medida, ¿sí? Con el instrumento apropiado. A veces esa medida no es directa, a veces es indirecta, pero ya nos meteremos en eso más adelante. Por lo menos lo que conocemos hasta ahora, la gente que te toma la temperatura al entrar al supermercado o cuando nos mide el médico a ver si crecimos o no, o si estamos más gorditos o más flaquitos, bueno, eso es toda una medida directa que se hacen ya que esos instrumentos con los que se miden pueden darnos ese valor. Bien. Bueno, ahora el proceso de medición tiene como tres patas, ¿no? El proceso de medición se da porque hay un instrumento con el que se pueda obtener la magnitud, ¿no? Un operador que esté manipulando el instrumento y un objeto o mensurando, ¿no? Que el objeto es lo que yo quiero medir. Entonces es como que hay una interacción entre esos tres actores, por decirlos así, que se va a hacer como una interacción entre ellos, ¿sí? Bien, nos tiene que quedar claro entonces el proceso de medición consta de un instrumento, un operador y un objeto. Ahora yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo sabemos qué cantidad es lo que estoy leyendo con ese instrumento de medida, ¿no? ¿Cómo sabemos en una regla común o bueno, ahora cuando veamos calibre y Palmer, cómo sabemos qué es lo mínimo que está midiendo? ¿Sí? La menor división, ¿cuánto mide? ¿Cómo se define eso? Y bueno, y para eso necesitamos algo que sepamos que mide eso, ¿sí? Y esas magnitudes se pueden entonces medir usando un patrón. ¿Qué es un patrón? Es algo que tiene bien definida la magnitud, que es inalterable con el tiempo, ¿sí? Y me va a dar una cantidad justa, ¿sí? Con la menor incertidumbre posible, ya lo vamos a seguir viendo esto, ¿eh? No se asusten con los términos. Con la menor incertidumbre, esa medida, ¿sí? Por ejemplo, el metro es el patrón del sistema internacional, ¿sí? El patrón principal que tiene el sistema internacional. Y lo que dije antes, ¿no? Ese patrón tiene un valor determinado de magnitud. Y la incertidumbre que está asociada es la más pequeña posible. Tiene que estar construido ese patrón o tiene que tener una sustancia la cual es inalterable. Y que a través del tiempo, o sea, cuando pasa el tiempo, los cientos de años y todo, pueda ser reproducible, o sea, que vuelva a tener esa misma magnitud, como que no esté alterado y que se pueda dar y que pueda resolver esa magnitud. Bien,
Bueno, acá hay una evolución del metro patrón, se las dejo para que la lean, para que vean cómo fue hecho, ¿sí? Cómo se definió este patrón. Y bueno, nada, es lindo que si en algún momento se van a algún museo en Francia, está el patrón del metro, que es muy lindo de verlo, que es, bueno, era de madera y los bordes tenían platino. Bueno, no importa, es un detalle. Pero bueno, a medida que evoluciona, ¿sí? Se va evolucionando, tratan de lograr la menor incertidumbre en esa medida, ¿sí? Y entonces se logra en 1983 tomar como metro patrón la longitud del trayecto recorrido por la luz durante, bueno, ese 1/299.792.458 segundos, y eso lo que da es una incertidumbre en la medición del metro de 1 por 10⁻⁻10, o sea, 0,00000000001, ¿sí? De metro. O sea, es una incertidumbre, es tan chiquitita que es como se logró como definirlo de la mejor forma, ¿sí? Ya vamos a ver esto de los errores y de cómo expresarnos. Bueno, nada, ahí les damos ejemplos de distintos tipos de magnitud, ¿sí? Y bueno, cuál es la definición del patrón para cada una de ellas. Pero entonces me pregunto, ¿no? Cuando yo quiero, o el chino, la fábrica china o argentina de reglas, quieren lograr hacer las divisiones de esa regla, ¿cómo lo hacen lo mejor posible? ¿Se copian una regla con otra? Entonces ahí lo que va es algo que se llama un proceso de calibración, que no es lo mismo que la calibración de anteojos, ¿eh? Por favor, no equivoquemos eso. Un proceso de calibración de instrumentos. Y para eso también necesito una interacción entre tres actores. El instrumento que yo quiero calibrar, ¿sí? Va a tener está armado como si fuera una regla plástica sin divisiones, si vamos a tomar el ejemplo de la regla, un operador, que es el que mire esa regla plástica sin divisiones y que le asigne las divisiones en cuanto a ese patrón, que en realidad no vamos a usar un patrón, vamos a usar un material de referencia. Ya vamos a ver la diferencia, no se asusten, ¿eh? Entonces, el instrumento, el operador y el material de referencia. En ese proceso de calibración es que le asignamos al instrumento, a cada división del instrumento, la medida que le corresponde, ¿sí? Con la menor incertidumbre que se pueda. Cuando yo copio algo, la incertidumbre de eso copiado es mayor que la incertidumbre original del material que yo tenía, ¿sí? O sea que ese instrumento, que es esta regla, con las nuevas divisiones que le asignó el operador, comparándolas con el material de referencia, ¿sí? Tiene ese instrumento una mayor incertidumbre, un mayor error, ¿sí? Cuando mida que lo que tenía ese material de referencia. Bueno, y entonces ahora hablemos bien qué es la calibración, ¿sí? Lo que hace es darle una magnitud correspondiente a la unidad del a cada unidad del instrumento de medida, ¿sí? Y entonces, bueno, hablábamos del patrón y ahora apareció un nuevo término que es material de referencia. Así como el patrón, el material de referencia también tiene un valor dado. Y ese valor dado está dado justamente por un patrón, porque el material de referencia es una copia de ese patrón. Ahora lo vamos a ver bien. Entonces, ese material de referencia tiene un comportamiento conocido, ¿sí? Y muy parecido, ¿sí? A esa magnitud del patrón. Muy parecido es muy, 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 muy parecido, ¿eh? Lo que tiene es que como es una copia de ese patrón, tiene una incertidumbre mayor que el patrón, ¿sí? Bueno, este, mm, ya les dije que servía para
para el proceso de calibración de un instrumento. Bueno, pero ¿qué es eso de incertidumbre? Esa incertidumbre es un parámetro que está asociado, ¿sí?, al resultado de dar una medición y que caracteriza el rango de valores que podría ser razonablemente asignados a un mensurando. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Que es un valor que uno da con una incertidumbre, o sea, un valor que uno da con un cierto error en esa medida. No quiere decir que haya cometido el error, pero que puede estar asociado a un error, ¿sí?, a una incertidumbre de un tanto. O sea, yo mido esto y esto va a estar asociado con una incertidumbre, ¿sí?, con un poquitito más y un poquito menos. O sea, puedo medir por más o por menos. Ahora por ahí lo vamos a ver un poquito mejor. Cuando yo doy una medida, ¿sí?, la incertidumbre que está asociada, si yo digo, este es el metro material de referencia. El metro material de referencia tiene un poquito más, como que mide un poquito peor que el patrón, ¿sí? Es como que tiene bueno, la incertidumbre da un intervalo de valores probables, que dé respecto al valor verdadero. No hablamos de valor verdadero. El valor verdadero no lo voy a saber nunca, ¿sí? Nunca en la vida. Es como quién está primero, el huevo o la gallina, o no sé cuál, ¿sí? Pero bueno, acá pasa lo mismo. El valor verdadero no se conoce. Nunca lo voy a saber. Pero lo que puedo hacer, ¿sí?, es acercarme a ese valor verdadero cada vez más. ¿Cómo me acerco cada vez más a ese valor verdadero? Y bueno, justamente teniendo una mejor medida de eso que quiero. El metro patrón no tiene 0 de error, tiene una incertidumbre, o sea, un intervalo asociado donde se pueden equivocar, por decirlo así, ¿sí? En el que vimos recién, el metro patrón de 1983, dije, tiene una incertidumbre de 1 por 10 a la menos 10, mientras que el anterior metro patrón tenía una incertidumbre de 1 por 10 a la menos 8. O sea que se está equivocando mucho menos el metro patrón medido, ¿sí?, como se mide ahora, que como se hacía, no sé, en Francia o el primer metro patrón que apareció, ¿sí?, que era material, era algo material. Esto no, esto es se determina con el tiempo. Bueno, entonces, vuelvo a la incertidumbre. La incertidumbre es un intervalito de, de, mm, de, mm, de esa medida en la que se puede estar equivocando alguien, ¿sí? O donde dentro de ese intervalito pueden estar todos los posibles resultados cuando yo tome la medida, ¿sí? Bueno, y se supone que dentro de esa incertidumbre, de ese intervalo de incertidumbre, se encuentra el verdadero valor. Obviamente que no es a rajatabla así, ¿sí? Es una probabilidad de que se encuentre ahí, pero no me quiero meter con otros términos. Bueno, el valor de la incertidumbre, ¿sí?, que uno va a asociar a una medida, es el primer índice de calidad de la medida. Cuanto menor sea esa incertidumbre, mayor calidad tendrá la medida. Si yo pudiera medir mi regla que quiero construir, ¿sí?, soy fabricante, si la pudiera medir con el patrón del sistema internacional, obviamente tendría mejor calidad esa medida, pero no puede ser así, no lo puedo, nadie puede acceder a ese patrón, ¿sí? Entonces, me tengo que basar en un material de referencia que yo pueda conseguir con el cual compare y pueda asignarle valor a esas medidas. Entonces, quedémonos con la idea de que esa incertidumbre es un intervalo, es un más menos algo, ¿sí? Y que cuanto menor, ¿sí?, cuanto más chiquito sea el intervalo, ¿sí?, respecto a esa medida o ese valor verdadero que creo que está dentro de ese intervalo, ¿sí?, cuanto más chiquito sea, más mejor será la calidad o mayor será la calidad de esa medida. Como que lo medí más mejor. Bien, cuando hablamos de trazabilidad en esto, justamente estamos viendo esto, que la incertidumbre que tiene un patrón es el más pequeño, ¿sí? A ver si puedo, no sé si se ve
puntero con esto. A ver si puedo darles un puntero. Bien. Entonces, cuando yo tengo el patrón internacional, yo sé que este patrón internacional que está depositado en un organismo internacional, o sea, no accede cualquiera a ese patrón tiene la menor incertidumbre posible, o sea, es el que mide mejor de todos, la que les da la mayor calidad a cualquier medida, ¿sí? Y como le da la mayor calidad a cualquier medida y no todos pueden ir ay, yo quiero medir con el patrón, entonces lo que se hace, los organismos nacionales hacen una copia, piden una copia de ese patrón internacional. Entonces, cada organismo nacional tiene un material de referencia que se llama primario, porque es la primer copia, ¿sí?, de ese patrón. Este material de referencia primario tiene una incertidumbre asociada, que obviamente es un intervalito más grande que el que tiene el patrón internacional. Pero claro, las empresas privadas necesitan también materiales de referencia, ¿sí? Entonces, las empresas primarias piden a los organismos oficiales y los organismos oficiales lo que hacen es un material de referencia secundario que es una copia del material de referencia primario. Y como es una copia de la copia del patrón, tiene más incertidumbre todavía, ¿sí? Ese material de referencia secundario, ¿sí?, puede ser copiado también a materiales de referencia terciarios, que son los que comúnmente nosotros llamamos calibradores, o son los que viene la gente cuando vienen a arreglarlos una máquina o a ponernos a punto una máquina, siempre tienen estos materiales de referencia terciarios, que tienen obviamente una incertidumbre, o sea, un intervalito, ¿sí?, de medida mayor que el que tiene el material de referencia secundario, mucho mayor que el que tiene el material de referencia primario y mucho mayor que el que tiene el patrón internacional. Luego, cada laboratorio puede tener su control interno, sabiendo que, no sé, una pesita o algo así que pueda comprar, ¿sí?, para poder hacer un control interno, ¿sí?, un control interno y poder así verificar, ¿sí?, que esté midiendo bien. Obviamente siempre cuando uno habla de alguna industria, algún laboratorio y todo eso, siempre hay procesos o certificaciones que hay que hacer y sí o sí tiene que ser un externo, no puede ser el mismo laboratorio el que lo haga. Pero bueno, me quedo con la idea de que a medida que se copia una copia de ese patrón, aumenta la incertidumbre, ¿sí? Es como que cada vez se mide con más margen para el error, ¿sí? O sea, con más diferencia respecto al valor verdadero, ¿sí? A ver si por ahí lo agarramos. Bueno, esta cadena ininterrumpida de comparaciones se le denomina trazabilidad. Se los dejo para que lo lean, perdón. Entonces, volvamos otra vez a medir. Medir es asignar un valor a una magnitud o propiedad del objeto por comparación con un patrón o una referencia, en realidad nosotros con un material de referencia, donde dicha magnitud o propiedad es certeramente conocida. Claro, yo necesito saber que como es un material de referencia que va a tener determinada magnitud y con determinada incertidumbre. Entonces, acá, bueno, acá ponen 2 veces operador, pero podríamos poner un único operador, lo que pasa es que no siempre es el mismo, ¿no? Podría ser el operador 1 quien manipula un material de referencia y con este logra calibrar el instrumento. Este instrumento calibrado con este otro operador, que puede ser el mismo, ¿no? Habría que ver de dónde estoy hablando. Con este otro operador va a dar una medida determinada. ¿Sí? Hablemos de calibre Palmer, ¿sí?, si quieren, o esferómetro. Cuando nosotros tenemos el instrumento en nuestras manos, ya está calibrado, ¿sí? Ya está calibrado. Cuando no tenía divisiones, ¿sí?, había que asignárselas, y es el operador no sé, del lugar voy a inventar, industriaspapelito.com, es el operador de este lugar, de esta empresa, el que toma el material de referencia, ¿sí?, que compró, ya seguramente es un material de referencia terciario,
toma ese material de referencia y lo que hace es compararlo con ese instrumento y asignarle los valores determinados, o sea, hacerle las divisiones, por decirlo así. Este instrumento ya calibrado va a ir al nuevo propietario que tendrá, que será el, no sé, laboratorio Opticom, ¿sí? Y el operador va a manipular este instrumento ya calibrado para dar una medida, ¿sí? Para obtener una medida. ¿Está bien? Esto es el proceso de calibración del lado izquierdo, ¿sí? Calibración, medición. Ahora, obviamente hay limitaciones en cada instrumento de medida y este es el caso típico que nosotros hicimos todos en el colegio, recuérdenlo. Cuando nosotros teníamos una medida que teníamos que hacer y nos daba, queríamos hacer la mitad de 5 milímetros en una regla. Poníamos 2 y le agregábamos un cachito más, pero no estaba dividido. Entonces, en realidad no hacíamos 2,5 milímetros, hacíamos cualquier cosa, ¿sí? Creíamos que estábamos haciendo el 2,5 milímetros. Pero justamente es la limitación del instrumento. Si a mí esa regla me la daban dividida con la mínima división, que sea la mitad de 1 milímetro, mejor, ahí podía ser 2,5 sin problema. ¿Está bien? Pero lo que no podía hacer era 2,25 o 2,75, porque ahí otra vez caía entre medio de 2 rayitas y entonces estaba mal, ¿sí? ¿Qué pasa si en vez de uno querer medir eso, uno mide algo y le pasa eso? Le pasa eso de que queda entre medio de las 2 divisiones más chiquitas que tiene el instrumento. Entonces, ahí tenemos que tomar una decisión. ¿Qué voy a decidir? ¿Poner una división más o una división menos? ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la regla al milímetro. Y cuando mido algo son 2 milímetros y un poquito más. No llega a ser 3 milímetros, pero es más que 2 milímetros. Entonces, ¿qué hago? Tengo que tomar una decisión. ¿Es 2 o es 3? Y ahí va en cada operador qué es lo que quiere hacer. Si asignar 2 o asignar 3 a esa medida. Pero nunca puedo poner 2,5 milímetros, porque la mínima división que tiene esa regla es al milímetro, no a la mitad del milímetro, o a la décima del milímetro, o a lo que quiera. O sea, no puedo inventar un número, ¿sí? Y eso tiene que ver con la limitación del instrumento de medida. Y por esta limitación que tenía la regla, cuando se necesitaba hacer medidas un poquito mejores, o sea, con menor incertidumbre o un poquito más aproximadas al valor verdadero, lo que se hizo fue construir un vernier y con eso apareció el famoso calibre. Después ya lo vamos a ver. Bueno, también obviamente las limitaciones en nuestros sentidos. Cuando yo miro algo y bueno, yo no, pero ¿sabes qué? A mí me parece que está más cerca del 2, más cerca del 3 y les va a pasar cuando vean el práctico de calibre. O sea, van a decir no y se van a empezar a pelear si lo hacen en grupo, se van a empezar a pelear, no, 3, no, 2, no, 3, no, 2. Bueno, al fin y al cabo hay un tema que cada operador va a tener un error y va a ser por culpa del operador y por la limitación de cada sentido, ¿sí? También pasa, bueno, con el tiempo de reacción con un cronómetro, no es lo mismo. O sea, si agarro yo y estoy todo el día tomando con el cronómetro, ti, 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 por ahí tengo un tiempo de reacción mejor que el que nunca agarró un cronómetro y lo va a agarrar en este momento para hacer una medida. Bueno, nada, perturbación del objeto por parte del instrumento, bueno, sí. Yo voy a tratar de manipularlo de la mejor forma, ¿sí? No sometiéndolo a presiones, a erosiones,
¿sí? Como que siempre voy a tratar de cuidarlo y de mantenerlo lo más inalterable posible, ¿sí? Si yo me siento arriba, bueno, si yo me siento arriba de un calibre, se rompió. Pero digo, si yo, no sé, pasa con los nenes también, ¿no? Como que si empiezan a retorcer cosas o se empieza a, como a desgastar algunas cosas o se pierde la escala o en los topes van a ver el calibre cuando se los mostremos por foto, van a ver el tope del calibre, el tope del palmer y si uno hace presiones, hace fuerza, le pone cosas esmerilables, o sea, como puede ser que lo arruinen y lo desgasten y eso va a perturbar después las medidas que yo haga luego con ello. Bueno, ¿qué más? Bueno, nada, y obviamente uno tiene que lograr, en la medida de lo posible, tener el mejor instrumento para medir la magnitud que quiero, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Si quiero medir, ¿sí? El peso de un bebé, ¿sí? Y me voy a la farmacia, pongo al bebé abajo, tirado en el piso, ahí en el pedestal que tiene la balanza, lo más probable es que lo mida bastante mal. ¿Sí? Y no solo porque pobrecito lo pongo ahí, sino que también porque lo mínimo que mide por ahí una balanza de las viejas balanzas de farmacia es cada cuarto kilo. Entonces, un kilo es 6,25. Capaz tenía 6,82. Pero claro, la balanza no te permite apreciar esa diferencia. También las digitales por ahí sí, bueno, entonces, si yo tengo una balanza de las viejas balanzas que tienen los pediatras, ¿sí? Que se pone arriba de la mesa, que uno pone al bebé así, lo que mide, ¿sí? Va a medir de a 50 gramos la diferencia. Y ahí, ¡upa! Ahí se va a notar mucho más el peso del bebé, no sé, de un día para otro, por decirlo así. Bueno, obviamente nos pasa lo mismo con el calibre, ¿sí? O con el palmer y una regla común. Si yo voy a querer medir un tornillo que mide 1,3 milímetros de diámetro, y con la regla, ¿qué hago? Digo, sí, mide un poquito más de 1, no, mide 1, no, está más cerca del 2, y no, y la verdad es que es horrible medirlo así. Entonces hay que tener un instrumento adecuado para medirlo lo mejor posible y con el menor error asociado, ¿sí? Con la menor incertidumbre que pueda tener. Ahora bien, ahora bien. Imagínense, igual algunos ya lo googlearon, que comprar un Palmer cuesta 4.500 pesos. Y comprar un calibre cuesta, voy a hacer para que sea diferente y fácil, ¿no? 450 pesos. ¡Opa! ¡Qué diferencia! Bueno, imagínense que en la industria o en algunos comercios estamos hablando de dólares de diferencia y por ahí de miles de dólares de diferencia. Entonces, si puedo obtener una buena calidad de medida o hacer bien un trabajo y no necesito para ese tipo de trabajo tener tanta precisión, ¿sí? Tanta sensibilidad, tan poca incertidumbre, y bueno, compro el más barato, si me va a servir. ¿Está bien? Ahora, si yo necesito hacer algo que debe ser, pero con el menor error posible, y bueno, ahí tengo que invertir en conseguir el mejor aparato. Entonces, a veces quiero un aparato que sea adecuado, pero puede haber en el mercado para esa magnitud 5 aparatos adecuados. Uno vale $100.000 y el otro vale $1.000. Si me sirve con el de $1.000, adelante, vamos con el de $1.000. Si necesito por alguna razón el de 100.000, bueno, listo, desenfundá. Bueno, ¿se entiende? Espero que se entienda esta diferencia, si no me lo escriben por foro. Bien, bueno, esto ya lo dijimos. Siempre todo proceso va a tener asociado una incertidumbre, ya sea el proceso de calibración como el proceso de medición, ¿está bien? Y dependiendo cómo se hizo la calibración, es cuánta incertidumbre, ¿sí? Va a quedar asociada en ese instrumento, ¿sí? Bien. Bueno, listo, repasamos esto. Cada proceso de medición nos va a dar una medida o un resultado y ese resultado tiene asociado sí o sí una
una incertidumbre. Y ahí la pregunta es, ¿me conviene medir una sola vez o en realidad me conviene medir muchas veces? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo mido una vez, ¿me está dando solo una medida? ¿Mm? ¿Me está dando solo una medida? En realidad me está dando una medida más o menos un intervalo en el que esa medida sea la verdadera. ¿Está bien? O sea que me está dando un montón de valores, una franja de valores, ¿sí? Con esto quiero decir, esperen que a ver si se los puedo escribir. A ver si me deja. Ay, no me va a dejar escribir. Esperen que pongo el puntero. Ay, dale. Pero la pucha. Esperen que pongo el puntero como lápiz. Puntero. Bien. Entonces acá. Entonces tengo que no me está tomando el lápiz. Espera, ¿no? ¿Dónde estás? Acá. Entonces tengo una medida, ¿sí? Una medida que yo hice. Esta medida que yo hice tiene asociado una incertidumbre, ¿sí? Más o menos una determinada incertidumbre. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Esa incertidumbre que tiene asociada es 0,01, por decir algo, ¿sí? Y esta medida que tomamos es 10,00 más menos 0,01. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener todos los valores posibles que entren en este intervalo. En el intervalo entre 9,99, ¿sí? Un intervalo que va desde 9,99 hasta 10,01. ¿Me siguieron? Si tiene una incertidumbre mayor, imagínense que tiene 1 de incertidumbre, entonces esa incertidumbre asociada me va a dar 9 u 11, ¿sí? El rango que voy a tener entre 9 y 11. Cuanto menor sea, cuanto menor sea la incertidumbre que yo tengo, estos valores, este rango de valores es muy acotado. Cuanto mayor sea la incertidumbre que tengo, ¿sí? Esperen que se las voy a poner del otro lado. Imagínense que ahora la incertidumbre es de 1, entonces voy a tener 10 más menos 1. Quiere decir que mi rango de valores va a ir desde 9 hasta 11, ¿sí? Entonces, voy a tener franjas de valores, ¿sí? Una franja de valores. Y para poder minimizar un poco esto, es que a veces uno no toma una sola vez la medida, la toma varias veces. Ya lo vamos a ver eso también. Bien. Entonces, cada proceso de medición, o sea, cada vez que mido, lo que estoy haciendo en realidad es una franja de valores, dando como resultados una franja de valores, ¿sí? Bien. Y acá, bueno, lo que les decía antes, ¿no? Puede ser que yo tenga un único resultado o puedo hacer varios resultados de lo mismo, que es lo que vamos a hacer en todos los trabajos prácticos. Vamos a hacer medidas repetidas de lo mismo. Entonces voy a medir el mismo tornillito, la misma patilla, lo que sea, pero varias veces. En los ejercicios de examen les damos una sola medida, para que no tengan que hacer promedio y desvío estándar. Pero cuando hacemos los trabajos prácticos, cuando íbamos al laboratorio a hacer los trabajos prácticos, que ahora ustedes los van a tener de forma digital, con fotos, para que entiendan qué están haciendo, y entonces ahí van a tener medidas repetidas del mismo mensurando, o sea, de lo mismo que quería medir, lo mido varias veces. Es casi como querer tener un poquito esa franja de valores. Bueno. Y después esas medidas pueden ser usadas para hacer algún cálculo, ¿sí? Que es una medida indirecta, si yo tengo que dar un resultado luego de hacer un cálculo.
o directo, como por ejemplo medir el diámetro de ese tornillito, ¿sí? Ahora, si yo quiero la superficie que tiene la cabeza de ese tornillo, y bueno, voy a tener que medir el diámetro y hacer una cuenta para sacar la superficie, ¿sí? De ese círculo. Bien. Bueno, no se mareen, tranquilos. Yo tomo una única medida, ¿sí? Una única medida. Por ejemplo, acá tomo el diámetro del tornillo. Bueno, diámetro del tornillo. Bien. ¿Qué pasó? Lo medí una sola vez, tuve una única interacción con el mensurando y me da una medida. Imagínense que la medida que yo obtuve, 1,3 milímetros. ¿Está bien? Pero claro, yo tengo que, para dar el resultado, tengo que informar con qué lo medí, o sea, cuánta incertidumbre tengo. Entonces, puedo determinar el error, ¿sí? El error, cuando es una única medida, me lo va a dar la incertidumbre, la sensibilidad del aparato, y imagínense que el aparato con el que lo hice, ¿sí? Fue, bueno, no les quiero decir, pero fue un aparato que el que mide como mínimo la décima del milímetro, ¿sí? O sea que su error que tiene asociado va a ser el más menos 0,1 milímetro. Por lo tanto, el resultado que yo obtengo, ¿sí? El resultado del diámetro del tornillo, ¿sí? Del tornillo, quedó medio mal, es, paréntesis, 1,3 más menos 0,1, cierro paréntesis, milímetro. ¿Está bien? Y ese es el resultado que yo obtendría. Es un resultado que es una franja de resultados, ¿sí? Son un montón de resultados que están metidos ahí adentro. ¿Sí? Si hubiese usado otro instrumento que sea más sensible, seguramente ese resultado tendría algún decimal más, uno o varios decimales más, y la franja esa, ¿sí? Sería más pequeña. ¿Mm? Bien. Ahora fíjense. Tengo una única medida directa, ¿sí? Columna del medio, una única medida directa. Bueno, hago la interacción con diferentes, ¿sí? Con los diferentes mensurandos que determinan esa magnitud. Y después hago el cálculo de la magnitud a medir, ¿sí? Entonces, voy a hacer la que dijimos antes que era fácil, ¿no? Yo quiero saber la superficie de la cabeza, cabeza del tornillo, ¿sí? Para poder saber la superficie de la cabeza del tornillo, pues necesito medir el radio, pero en realidad no puedo, mido el diámetro. Entonces, mido el diámetro, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que mido lo mismo, mido el diámetro. ¿Está bien? Pero ahora yo necesito calcular la superficie, o sea que tengo que hacer un cálculo, ¿sí? Obviamente esa superficie, que lo voy a tomar como si fuera un círculo, es pi por radio al cuadrado. Bueno, el radio no lo medí, en realidad medí el diámetro. Bueno, entonces pi por diámetro, diámetro sobre 2, por diámetro sobre 2 es igual al radio, ¿está bien? Claro, entonces acá metí mi medida, la que yo hice, la acabo de meter ahí, pero tengo que hacer todo un cálculo para dar, ¿sí? Con el valor de la superficie. No me voy a meter en esto mucho, ¿eh? Pero claro, el error, ahora no es el error de 0,1 milímetros, porque está metido por ahí en un cálculo raro. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular ese error. O sea que tengo que hacer, ¿sí? Calcular un error para el diámetro. El error este es, perdón, un error para la superficie. El error este es para el diámetro, ¿sí? El error de la primera columna es el error para el diámetro. Y el error que estoy calculando acá, en este ejemplo, es el error para la superficie. ¿Me siguieron? Y entonces el resultado va a ser un resultado diferente, porque ahora es el resultado de la superficie,
que va a tener un determinado valor, ¿sí? Asociado a un resultado que saqué por cálculo, ¿sí? Un resultado que saqué por cálculo, paréntesis, milímetro cuadrado. Si yo lo dejo en milímetro, como es una superficie, en milímetro cuadrado. Se dan cuenta que es diferente, ¿no? Bien. Ahora, si yo tengo varias medidas, ya sea directas o indirectas, ¿no? O sea, calculo la superficie varias veces o tomo varias veces el diámetro del tornillo, para dar el resultado del diámetro del tornillo o el resultado de la superficie, voy a tener que hacer, ¿sí? Voy a tener que determinar, ¿sí? De alguna forma su error por medio de unos, de, un- de un- de un- de unos cálculos que me van a dar la estimación de cuánto es ese error, ¿sí? Eso por ahí lo vemos después. No sé si no lo voy a poner en un apartado especial. Me parece que no vale la pena que sepan tanto, pero sí que sepan calcular la media y el desvío estándar. Bien, bueno, ese error que teníamos asociado, que indicaba la calidad, es el error absoluto, ¿sí? Ese más menos algo. Pero eso siempre es para una medida que yo tenga, ya sea directa o indirecta, pero una medida en la cual yo expreso ese valor con el más menos algo. Pero no para una medida hecha, a ver, para una única medida, pero no para múltiples medidas, ¿sí? O sea, lo que les expliqué antes de asociarle el valor ese del error, ese valor de incertidumbre que tenía, ¿sí? Se lo va a llamar error absoluto. Ese error absoluto, lo que va, a ver si lo dice acá más atrás, ¿eh? Ese error absoluto es la diferencia que hay entre el valor que me diste y el valor verdadero. En realidad acá, esperen, ¿eh? Uy, que me fui, perdón. Ahí. En realidad acá es el módulo, ¿sí? O sea, el valor sin signo, ¿está bien? Entre la medida que yo tengo y el valor verdadero que yo creo que tiene esa magnitud, ¿está bien? Ese valor verdadero que yo ya les conté que nunca se va a conocer, nunca, nunca, nunca. Lo que puedo hacer es estimarlo de la mejor forma, ¿sí? Si tengo la posibilidad de estimarlo con el menor error o con la menor incertidumbre, lo haré, ¿sí? Bien. Cuando yo tengo una medida directa, o sea, agarro y mido con la regla algo, ¿está bien? El error que tengo es más o menos 1 milímetro, pero fue una única medida, ¿sí? Una medida directa, imagínense que ustedes van a medir esto, y miren que le estoy poniendo este bloquecito. Este bloquecito ustedes tienen que medir esta longitud, esta que está acá. Y la agarran y ponen una regla arriba. Bueno, imagínense que pongo la regla arriba y lo voy a poner en milímetros, ¿eh? Y me da 11 milímetros. Ahora, ¿cómo expreso bien ese resultado? ¿Sí? Lo expreso como 11 más menos 1 milímetro. ¿Por qué 1? Porque la regla me da como mínimo 1 milímetro, como lo mínimo que puede medir. Entonces utilizo ese, esa, esa sensibilidad de la regla, esto es un 1, ¿eh? La sensibilidad de la regla la uso, quedó peor, ¿no? Pero bueno, es un 1. La sensibilidad de la regla la uso como ese valor de incertidumbre asociado. Bueno, parece que hoy no es mi día para escribir. Bien, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si yo, en vez de medir esto, quiero medir con una regla? Bueno, esa longitud, ¿sí? Tengo algo raro. Tengo un bicho extraño tipo lumbrí y quiero medir la longitud desde acá, hasta el final. Esa longitud, ¿cómo hago para medirla con la regla? No sé, mido ahí, la regla no me alcanza. La apoyo la regla, ¿sí? Apoyo la regla y la regla va desde acá hasta acá y no me alcanza. ¿Qué hago? Y tengo que medir más de una vez
A eso se le llama medida indirecta. Tuve que medir una vez y después apoyar la regla en este segundo punto y medir de vuelta hasta llegar al final. O sea que medí 2 veces con esa regla para lograr obtener la medida. ¿Qué hice con la medida? Y obtuve, esperen que no sé ni dónde estoy con la, acá. En este obtuve una longitud. ¿Cómo la obtuve? Y midiendo la primer tramo que medí con la regla más este segundo tramo que medí con la regla. ¿Está bien? Pero entonces, ¿cómo expreso? Esta era la medida chiquita, ¿no? De esta L de acá. ¿Cómo expresé? Y expresé L más menos delta L, ¿está bien? En milímetros. Bueno, acá tengo que hacer lo mismo, L más menos delta L. Pero ¿quién es delta L ahora? Y es el error que cometí al medir. Y pero mediste 2 veces con la misma regla. Bueno, entonces cometí 2 veces el error. ¿Sí? A ver si me siguen, ¿eh? L1 tenía un determinado valor más menos 1 milímetro. ¿Está bien? L2 tenía otro determinado valor, ¿sí? Más menos 1 milímetro. ¿Va? Ahora, este L es la suma de los dos, de L1 más L2. Y entonces cuando medí L1 cometí error y cuando medí L2 cometí otra vez error. O sea que este delta L es 2 veces el error que cometí, ¿sí? El error que cometí cuando medí cada tramo con esta regla, ¿sí? Por lo tanto, este L va a ser la suma de L1 más L2 más menos este delta L, que en este caso son 2 milímetros. ¿Me siguen? Bueno, espero que me sigan. Esto es L1 más L2. L1 más L2. ¿Sí? Así puede pasar midiendo una mesa. Una mesa con la regla que tienen ustedes. Después vamos a ver el ejercicio que está la probeta, que está la pipeta y eso. Bien. Bueno, sensibilidad. Sensibilidad es lo mínimo de magnitud, ¿sí? O sea, lo mínimo que puede medir, que puede diferenciar, ¿sí? O sea, medir ese aparato de medida. ¿Está bien? No siempre tiene que ver con el último decimal que tenga. Ejemplo, hay algunas balanzas que por ahí vienen con 2 decimales, pero que si uno le pone un poquito, equivalente a mover el dígito de un decimal, no se mueve. O sea que no siempre tiene que ver con eso. En nuestros aparatos de medida, ¿sí? Los que vamos a utilizar nosotros, sí coincide. Es la mínima cantidad que está, que puede diferenciar ese sistema, es la mínima división que tiene. ¿Sí? Bien. Bien. Apreciación o aproximación. Apreciación o aproximación es la mínima cantidad de magnitud que es capaz de asignar un instrumento de medida. Y acá, en este caso, miren, me voy para atrás, sensibilidad y aproximación o apreciación en los instrumentos que vamos a tomar nosotros coinciden, ¿sí? La regla, la pipeta, un calibre, ¿sí? En ese, en ese mismo, en estos ejemplos que vamos a tener, coinciden la sensibilidad del aparato con la apreciación o aproximación. ¿Está bien? Entonces, si yo miro y veo que ese display tiene 2 decimales, la apreciación sería un dígito, o sea, un 1 en el segundo decimal, ¿sí? Ahora, la sensibilidad puede ser que recién sea de 5 en el segundo decimal. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense que ustedes tienen, esperen que no veo dónde está el lápiz, el puntero, vamos. Uy, se arruinó todo. Espera, pero la pucha.
acá. Y a ver dónde está el puntero ahora. Bien. Entonces, imagínense que ustedes tienen, ¿sí?, un instrumento que es digital, ¿sí? Entonces acá pongo el display del digital, tienen 0,00. Cuando ustedes, ¿sí?, ustedes lo que saben es que ese display se va a mover de uno en uno, ¿sí? Entonces, ese display tiene la capacidad, por ser el display de acá, en este último decimal, poner 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está bien? Bien. Esa es la apreciación o aproximación. ¿Está bien? Este 0,01 es la apreciación o aproximación. Ahora imagínense que esto es una balanza, ¿no? Y entonces yo tomo una cierta cantidad de masa que corresponda, uy, ya, me fui. Ahí está, que corresponda a 0,01 y la tiro arriba de la balanza. La balanza no cambia su número y sigue en 0,00. Bueno, le agrego otra vez, otro poco, y recién empieza a medir cuando llegue, por ejemplo, a 0,04. Inventé un número, ¿eh? Ese 0,04 en realidad es la sensibilidad. Es lo mínimo que tiene que ponerse a esa balanza para que cambie y empiece a medir. ¿Está bien? Bueno, nada, es un ejemplo burdo, ¿eh? No suele suceder esto así, pero bueno, a veces pasa. ¿Mm? Bien. Medidas directas. Creo que un poco lo hablé, ¿eh? Cuando se realiza una medida directa donde se puede considerar que el método consta únicamente de la interacción de instrumento con el mensurando, por lo tanto, la sensibilidad y apreciación están representados por un mismo parámetro, ¿sí? Y ese va a ser el error absoluto, esto ya se los dije. Y cuanto mayor sea la sensibilidad, menor será el error de apreciación. Esto ya también se los dije. Bien. Ahora venimos a un concepto que es diferente, y este concepto se usa mucho a la hora de elegir aparatos de medida también, ¿sí? Bien. El error relativo, ¿sí?, es esto que habíamos visto antes, pero en módulo, ¿eh? Chicos, en módulo, ¿sí? Esto es un módulo, no es un paréntesis, ¿sí? Es el error absoluto que habíamos visto antes, dividido la medida, ¿sí? La medida verdadera, el valor verdadero. Bien. Pero como en la práctica nosotros no tenemos el valor verdadero, lo que hacemos es dividido la medida, ¿sí? O sea, como en la práctica no tenemos ese valor verdadero, entonces el error relativo lo hacemos como el valor medido menos el valor que considero que es el verdadero, dividido el valor medido, ¿sí? Este cociente me va a dar un número, ¿sí? Un número este, adimensional, o sea, no va a tener unidades, y eso va a ser un valor que voy a tomar como, como comparativo de varios instrumentos o de varios métodos de medida, ¿sí? Entonces, imagínense que ustedes van a medir lo mismo con calibre y con Palmer, ¿sí? El calibre, se los digo yo ahora, ¿sí? El calibre tiene un error, lo voy a poner así, error absoluto, ¿sí?, que es lo mismo que ponerlo así, el error absoluto de la medida, de 0,05 milímetros. Bien, milímetros puse ahí, ¿eh? El Palmer está construido de forma tal que el error absoluto, esto es del calibre, esto es el error absoluto del Palmer, ¿sí? Que también le puedo poner delta X, es igual a 0,01 milímetros. Es más sensible, ¿sí? Tiene mejor aproximación el Palmer que el calibre. Bien. Cuando yo tengo una medida, imagínense que la medida que yo tengo es 10, porque así es más fácil, ¿sí? Entonces yo voy a hacer que el error relativo
de la medida con el calibre va a ser 0,05 milímetros dividido 10 milímetros. ¿Sí? Le puse 10 redondo para que no hacer lío, ¿eh? ¿Está bien? Entonces, esto me da un error relativo con el calibre de 0,005, ¿sí? Y un error relativo, si quiero lo multiplico por 100, el error relativo del calibre porcentual, lo pongo acá abajo, ¿eh? Error relativo del calibre porcentual me va a dar 0,5%. ¿Está bien? Multipliqué por 100, ¿no, chicos? O corrí 2 lugares la coma. Bien. Ahora, con el Palmer, ¿cómo sería? Bueno, el error relativo con el Palmer para el mismo valor verdadero, para el mismo valor de medida, ¿sí? Va a ser 0,01 milímetros dividido 10, bueno, acá sería 10,00, no importa, en milímetros, acá también 0,00. Y eso me da un valor de error relativo para el Palmer de 0,001, no, un nada, ¿sí? Sin unidades, ¿está bien? Y el error relativo porcentual, lo que es ser muñequito de cuerda, para el Palmer, el error relativo porcentual es 0,1. Fíjense, ¿sí? Un 0,1%, 0,1, está bien ponerlo de las dos formas, ¿no? Fíjense cómo es 5 veces menor el error que yo cometo con el Palmer que con el calibre. Entonces, para algunas medidas, ¿sí? Para algunas medidas, esta diferencia es bastante grosera, ¿sí? Imagínense que tengan que medir el diámetro del tornillo y entonces se prefiere gastar un poco más y tener un menor error. En general, todo depende de para qué se trabaje, ¿sí? Si yo quiero más o menos ver si la maquinaria está más o menos bien, haciendo bien las cosas, mido a grosso modo y lo hago. Pero también depende, o sea, puedo usar cualquiera de los dos, pero también depende de el tamaño de las cosas que yo quiero medir. Porque si ahora, imagínense, espere que voy a poner el borrador y voy a borrar esto. Uy, uy, uy. Borrador. Imagínense, buah, uy, qué lento que va a ser esto, ¿eh? Imagínense que yo ahora tenga una medida diferente y que sea muy pequeña esa medida, ¿eh? Y ahí se las regalo. Vamos a hacerlo. Calibre, Palmer, bueno, error. Error con el Palmer, la medida. Sí, lo que estoy haciendo es cambiar las medidas, nada más. Y después obviamente me va a cambiar los resultados, por supuesto. Ay, ahí no, este era el que tenía que borrar. Y esto. Bueno, imagínense que ahora la medida que yo quiero hacer es de medio milímetro. Ay, me quedé con el puntero de borrador. Imagínense que ahora es medio milímetro, o sea, 0,5 milímetros es lo que yo voy a medir. Entonces acá pongo 0,5 milímetros, ¿sí? Acá pongo 0,5 milímetros. Entonces hagamos esta cuenta. El error relativo cometido con el calibre, ¿sí? Fíjense, ¿cuánto me da? 0,1. Si me equivoqué, háganme precio, ¿eh? 0,1%, ¿sí? Me da error. Hoy hice mal. Perdón, chicos. Acá iba el 0,1, ¿no? ¿Sí? Bien. El error relativo que yo obtengo, esperen, ¿eh? Esperen que hice mal las cuentas. Ey, ey, ey. Háganme precio, ¿eh? 0,05 dividido 0,5, 0,1, está bien. Entonces ahora, lo que yo les digo es que el error relativo
porcentual, ¿sí? Ahora ya es groserísimo, ¿eh? Esperen, ¿eh? ¿Dónde está el puntero? Perdí el puntero, chicos. Acá está. El error relativo porcentual ahora, ¿sí? Es el 10%, ¿no? 1, 2, 10%. 10% es un montonazo como error, ¿sí? Fijémonos ahora qué pasa con el Palmer, ¿sí? El Palmer tiene un error absoluto de 0,01, ¿sí? Y la medida, ¿sí? Es 0,5. Por lo tanto, acá, fíjense, me da 0,02, si no me equivoqué, ¿sí? 0,02 y mi error porcentual sería del 2%, ¿sí? Vamos a verificar, ustedes verifiquen conmigo. 0,01 dividido 0,5, que era la medida que yo quería, 0,02 por 100 es igual a 2%. Fíjense que ahora, para esta medida que yo estoy tomando, que era de 0,5 milímetros, el error que yo obtengo con uno y con otro es bastante, se hace bastante la diferencia, se nota bastante la diferencia, ¿sí? Obviamente son 5 veces más con el calibre, pero son 5 veces más que me da un error muy grosero del 10%. Entonces, vuelvo a lo mismo, dependiendo lo que yo voy a medir, para qué voy a utilizar ese instrumento, es si me conviene o no comprar un instrumental que sea más caro, ¿sí? Si vale la pena. En el caso de los 10 milímetros, no valía la pena comprarse un Palmer que tener un calibre, ¿sí? Imagínense que a la escala de centímetros tampoco. Pero sí para algo tan pequeño de 0,5 milímetros, se nota la diferencia, ¿sí? Bien. Bueno, eso es lo que le quería contar con el error relativo y se utiliza mucho para eso, ¿no? Para definir con qué voy a medir cada mensurando. Bueno, este es un ejemplo, nada, viene a acotación simplemente porque uno quiere medir 100 mililitros, perdón, 10 mililitros con una probeta de 100 mililitros. Entonces, acá, bueno, les cuenta que depende de lo que quieren medir, si son 100 mililitros o 10 mililitros, el error relativo, ¿sí? Que es parecido a lo que yo les hice, el error relativo va a ser diferente, ¿sí? Cuanto menos volumen quieran medir con esa probeta, más error cometen, ¿está bien? Por eso, en general, uno tiene materiales volumétricos de distintos tamaños. Bien, ahora, con la pipeta, ¿sí? Con la pipeta, si yo quiero medir 10 mililitros, ¿sí? Y empleo una pipeta de 10 o una de 1 mililitro, voy a ver las diferencias. Bueno, lo que estaba diciendo, hice una breve pausa y vuelvo, es que, por ejemplo, cuando yo tengo una pipeta de 10 mililitros y otra de 1 mililitro, y necesito medir 10 mililitros, con la pipeta, esperen que ahora no encuentro otra vez el lápiz, qué lío esto, ¿eh? Ahí está. Con la pipeta de 10 mililitros, para medir 10 mililitros lo hago una sola vez. ¿Está bien? Entonces, voy a medir una sola vez. Una sola vez con un error asociado a la pipeta, ¿sí? Que es de 0,1 mililitros. Y entonces el error relativo para medir el error relativo porcentual, o sea, esto dividido esto por 100, me da un 1%. Para medir 10 mililitros, ¿sí? Con una pipeta de 1 mililitro, ya no puedo hacer una única medida. Tengo que medir 10 veces. Entonces, ¿cómo va a ser ese error relativo? Y el error que cometo por medir cada vez con la pipeta es de 0,1 mililitros, es error absoluto. Entonces ahora mi error relativo porcentual va a ser
10 veces este error relativo de 0,1 mililitros, ¿sí? 10 veces, uy, me puse, mililitro, ¿sí? 10 veces porque 10 veces medí con este error, ¿sí? O sea que incremento ese error absoluto en 10 veces, ¿sí? En 10 unidades. Esto lo divido, ¿sí? Lo voy a poner igual que lo pusieron arriba, por 10 mililitros, ¿sí? Por 10 mililitros y luego lo multiplico por 100 para hacer el porcentual. ¿Está bien? Entonces, 10 por 0,1 me da 1. 1 dividido 10 es 0,1. 0,1 por 100 me da 10%. ¿Sí? Fíjense que no solo influye, porque yo puedo comprar el mejor aparato de medida, pero por ahí, para medir lo que yo quiero, tengo que utilizarlo varias veces. Y ahí está aumentando el error absoluto y por lo tanto el error relativo aumenta también. Vamos a corroborar que haya hecho bien las cuentas por las dudas, porque esto queda grabado, ¿viste? Y es terrible. Dividido 10 por 100. Perfecto. Bien. Listo. Entonces, ¿sí? Tenemos un error relativo que podemos calcular con distintos instrumentos y en la misma medición, ¿sí? Entonces cambia esa sensibilidad del instrumento, o sea, ese error absoluto que voy a tener con ese instrumento, o lo que es distinto es medir con un mismo instrumento que tiene la misma sensibilidad, dos cosas diferentes, ¿sí? En las cuales una implica una medida indirecta. Por lo tanto, ese error absoluto, ¿sí? Se va a incrementar cuantas veces utilice ese aparato de medida para dar esa medida indirecta, ¿sí? Acá lo utilizamos 10 veces y por eso se incrementó ese numerador, ¿sí? Ese numerador se incrementó 10 veces, ¿sí? Ese error absoluto se incrementa 10 veces para medir el mismo volumen, ¿sí? Bien. Muy bien. Bueno, medidas indirectas, cómo informamos dicha medida. Nosotros en general no vamos a hacer medidas indirectas, pero se usa la teoría de propagación del error, que no me parece que esté bueno que, que se, que estén inmersos en ella. Si hace falta, lo hacemos, ¿sí? Bien. Esa teoría de propagación del error lo que hace es toma los errores relativos de cada medida, lo suma y luego lo multiplica por el valor al cual va a estar asociado ese error absoluto de la medida indirecta. Bien. Ay, perdón. Ese en el caso de la propagación del error, ¿no? Ahora, en el caso en que la medida indirecta está hecho por suma o resta, es lo que dije antes, ¿no? En este caso se incrementaba 10 veces, está acá abajo, ¿sí? 10 veces ese error absoluto, porque lo mido 10 veces para lograr la medida de volumen final. Y entonces el error relativo se incrementa. Bien. Bueno, bueno, en este otro comparaba con el mismo, una pipeta ya de 10 mililitros y entonces veíamos cuál íbamos a elegir para utilizar. Bien. Esta es propagación del error, la verdad es que no me interesa demasiado que lo sepan, pero esto es un error relativo, ¿sí? De de esta medida indirecta, y luego son los errores relativos, es la suma de los errores relativos de las medidas directas. Y luego para sacar este error de acá absoluto, ¿sí? Lo que se hace es multiplicar todo esto por m, todo esto, esta suma, todo por m, y se obtiene así el delta m, que es el error absoluto de m, y con el resultado final que va a ser, oye, ¿a dónde estoy? Pero la pucha. El resultado final va a ser m más menos delta m, ¿sí? Bien. No, si paso rápido es porque no me parece importante para esta cursada, ¿sí? Importante para
un sentido general para entender cómo son las cosas, sí, pero no para la cursada. Bien, varias medidas de un mismo mensurando, que es lo que les dije que nosotros vamos a hacer en la cátedra con todos los trabajos prácticos. Si yo sé que cada una de las medidas que yo puedo lograr de algo, ¿sí? Imagínense que ese algo es el largo de una patilla. Yo tomo una medida. Esa medida obviamente está afectada por errores, pero si tomo varias veces esa misma medida con el mismo instrumento, ¿no? Y que sea el mismo operador, es muy importante esto, ¿sí? Voy a lograr tener una serie de medidas que pueden ser repetidas o no, ¿no? O sea, como que puede ser el valor, el mismo valor o no. Son medidas repetidas del mismo mensurando. ¿Y cuál es el verdadero, el que voy a poner? Y no, ninguno. Vas a poner algo que los represente a todo ese conjunto de datos que vos obtuviste. Entonces, lo que vamos a utilizar acá es la estadística, si nos vamos a aferrar a la estadística, ¿sí? Vamos a tratar de hacer un manejo de los datos para lograr tener un valor promedio de esos datos que obtuvimos en el laboratorio y luego asociarle una incertidumbre por medio del desvío estándar, ¿sí? Bueno, nada, la estadística, esto léanlo ustedes, no. Sí es importante que en la estadística uno habla de población, ¿sí? Que es el número total de datos que existen, ¿no? Pero nunca lo voy a saber, es como el valor verdadero, no lo voy a conocer, ¿sí? Entonces, si yo mido varias veces el largo de la patilla, ¿cuál es el verdadero, o sea, cuál es la población de largo de la patilla de ese modelo de armazón? ¿Qué sé yo? ¿Sí? Tendría que saber todos, todos los armazones que se fabricaron de ese modelo para tener pero todos los que se fabricaron, o sea, como en el momento que se discontinúa, tengo que ver y evaluar toda la población, porque si no, la población sigue creciendo, ¿sí? A medida que siguen fabricando ese modelo de armazones, ¿no? Entonces es muy difícil tener la población. Entonces lo que se toma es una muestra representativa, ¿sí? De esa población. Esa muestra es una cantidad dada, o sea, dependiendo, es un subconjunto de esa población, pero es un número dado y uno tiene que evaluar qué es lo que va a medir y qué es lo que va a hacer para saber cuánto toma de muestra. Sí o sí esa muestra debe ser representativa, ese conjunto de datos. Ese conjunto de datos, podemos ponerlo, ¿sí? Ponerlo como, puede ser que se repitan ese mismo valor de datos, se repitan, se repitan, se repitan, cuando es cuando siguen una distribución normal, yo puedo hacer un histograma de frecuencias y asociarle unos parámetros. Sí, cuando bueno, imagínense, esto es muy bruto, ¿no? Los números son muy brutos, pero imagínense que yo para una misma solución invento para limpieza de lentes de contacto, tomo la concentración de soluto que tiene, y esa concentración me da muchos valores por acá por el 6. Varias veces tomé como 100 medidas, no sé, un montón. Entonces hay muchas que me dan por acá por el 6. Hay bastantes que me dan por el 7, algunas me dan por el 5, otras por el 8, y la cantidad de veces que aparece me va a dar el alto de esa columna, ¿sí? Con eso se construye lo que se llama un histograma, que en realidad este no sería un histograma de frecuencias, podría ser una tabla, un gráfico de frecuencias, ¿sí? Una distribución de frecuencias, pero el histograma se construye diferente. Y lo que se hace es uno, no mirando el gráfico, sino analizando de otra forma, puede ver si la distribución que sigue, ¿sí? Es esa dispersión de los datos, ¿sí? Esa distribución se asemeja a una distribución normal o gaussiana, ¿sí? Esa distribución normal o gaussiana tiene esa forma de campana, no tiene mucha importancia que ustedes lo sepan. El área bajo la curva es como el 100%, es el 1, es la probabilidad de 1. No me gusta mucho hablar de esto, pero bueno,
esta habla de la población. En realidad, si yo quisiera hablarlo de la muestra, este valor central sería el valor promedio. Y esto es matemática pura, estos son puntos de inflexión, ¿sí? Que tiene esta gráfica, ¿sí? Estos puntos de inflexión me van a dar, justo me caen en un valor con menos un desvío estándar, o este valor promedio más un desvío estándar, un desvío estándar, ¿sí? Que va con la letra S, o lo que va a ser el segundo punto de inflexión es el valor promedio más, menos dos desvíos estándar, ¿sí? Es una S, eso, o el valor promedio más dos desvíos estándar. Y así puedo seguir casi hasta el infinito. La cuestión es que cuando yo tomo el área bajo la curva, ¿sí? El área bajo la curva, creo que está después, pero no importa, me adelanto. El área bajo la curva, o sea, todos los valores, acuérdense que eran como las columnitas de datos, ¿eh? Todos los valores que se encuentren por acá adentro van a ser el 95%, ¿sí? De los valores que yo obtenga, ¿sí? Aproximadamente un 95%. Pero lo que en realidad se dice es que en esa zona, ¿sí? Entre estos valores, tengo un 95% de probabilidad, ¿sí? De que alguno de estos sea el verdadero valor del mensurando. Bien, bueno, ahí se los dije, 95,5 está bien, ¿sí? Bueno, nada. Acá lo que se divide es lo que es población de lo que es muestra, y fíjense que cuando yo hablo de la muestra, siempre hablo del valor promedio como X barra, ¿sí? Pero si ustedes tienen diámetro promedio, le pueden poner D barra. Si ustedes tienen peso promedio, le pueden poner P barra. Si ustedes tienen, ¿sí? ¿Se entienden? Volumen promedio, le pueden poner volumen barra, ¿está bien? Y el desvío estándar, ¿sí? Es la letra S minúscula. Mientras que cuando tenemos la población, los parámetros poblacionales son la media poblacional, que es mu, son letras griegas, mu, y el desvío estándar, que es sigma. Nada, no los quiero marear con esto. Lo importante sí es que la, como la media poblacional no se conoce, se estima con la media promedio, y la forma de calcularlo, yo les voy a pasar dos videitos, ¿sí? Con la forma de calcularlo, tiene que ver con esta ecuación o con esta otra, ¿sí? Una para la media, valor promedio, y otra para el desvío estándar. Siempre que vamos a, esperen que no sé si sigue acá, siempre que vamos a poner una medida, ¿sí? Siempre vamos a tratar de tener el 95% de los casos, por lo tanto, siempre vamos a poner el valor promedio más o menos dos veces ese desvío estándar que averigüé acá. ¿Está bien? ¿Sí? O sea que si tengo un valor de volumen promedio, ¡ay, qué lío que hice! Un valor de volumen, de volumen promedio, ¿sí? Voy a poner acá, paréntesis, el número que me dio ese valor promedio, ¿sí? Que calculé, más menos, ¿sí? O que medí, más menos dos veces ese desvío estándar, o sea, pongo el número, que equivale a dos veces el desvío estándar. O sea, saco el desvío estándar, ¿sí? Lo multiplico por 2 y ese valor que obtengo acá, ¿sí? Es el valor que pongo acá. ¿Me siguieron? Y acá obviamente centímetro cúbico, si fuera un volumen, o metro cúbico, o decímetro cúbico, lo que sea, con las unidades correspondientes. Bien. Bueno, esto, nada. ¿Qué ocurre si mido un mismo mensurando varias veces? ¿El valor del resultado será el mismo? No, tengo que tener una serie de resultados que van a estar dispersos, pero van a ser semejantes entre sí. Si fueran muy, muy raros, como que todos los valores van cerca del 15 y uno les da 58, bueno, evidentemente hubo un error al mirar, al medir, no sé, algo pasó, ¿sí? Ahí en general no se saca ningún dato, por más que sea algo raro, pero si hay un dato anómalo como ese, bueno, nada, se aclara y se saca. Bueno, ¿hay algún valor que sea más representativo, que lo que yo les pregunté al principio? Sí, el valor promedio. El valor promedio es como
que habla de todos esos datos que ustedes tuvieron en la muestra, ¿sí? Da idea de todos los datos que tuvieron en la muestra, pero en un solo resultado. Bueno, y las expresiones final ya se las dije, ¿sí? Así que se las puse en la diapositiva esa anterior. Bien. Bueno, nada, la estadística permite esto, ¿no? La dispersión de los datos, ver la dispersión de los datos mediante el desvío estándar y el intervalo de confianza. No vamos a ver intervalo de confianza, es distinto, ¿sí? Pero siempre en lo que yo pongo es el valor promedio, que va a ser el centro de ese intervalo, más menos esos desvíos estándar, ¿sí? Este, y eso en algunos casos me da el intervalo de confianza. Bueno, ahora, ya les dije esto, ¿sí? Que se los puse, esto es lo que yo decía, que si yo tengo la medida, en realidad cuando hago estadística, ¿dónde está el puntero? ¿Alguien me puede decir? Perdí el puntero otra vez, chicos. Ahí va. Entonces acá es el valor promedio más menos 2 desvíos estándar, ¿sí? Cuando yo tengo varias medidas del mismo mensurando, o sea, estoy midiendo lo mismo varias veces, sí o sí acaba el valor promedio más menos, y ponemos 2 desvíos estándar, ven, como le dice acá, 2 desvíos estándar para estar con una confianza del 95,5%. ¿Sí? Siempre se hace así, salvo en algunos casos que se pide el 3, el 3%, más menos 3 desvíos estándar, pero es muy raro que se pida. ¿Sí? Bien. Uy, esto del tipo de error me gustaría que lo lean porque está bueno. Pero bueno, errores sistemáticos, errores espurios o de equivocación, error aleatorio o casual. Cuando yo hablo de un error sistemático, siempre está corrido un determinado valor. Acá yo se los dejo que lo lean, pero les cuento el ejemplo que siempre me funcionó para que ustedes lo entiendan. Y siempre las chicas me siguen más que los hombres, pero no, nada, no es una cuestión sexista. Cuando nos vamos a pesar a la balanza, ¿qué es lo primero que hacemos? Miramos si la agujita está en el 0 o si marca 0 cuando me voy a subir. Si yo veo que marca 2 cuando no estoy arriba de la balanza, y después cuando me peso marca 72, no va a marcar 72 conmigo, pero no importa. ¿Cuánto es que vale? ¿Cuánto es que peso en realidad? ¿72? No, yo ya estoy pensando que varias de las chicas que me están escuchando, ¿sí? Y algunos varones que seguramente han escuchado gente protestar por eso, enseguida sacan esos 2 kilos. ¿Por qué? Porque cuando medía 0 estaba midiendo 2 kilos y cuando vos pesaste una persona de 70 kilos, está midiendo 72. Es un error que está corrido, o sea, es un error que corre esas medidas de forma sistemática. Entonces se puede corregir. ¿Cómo se corrige? Como hacemos siempre sin haber sabido que era un error sistemático. Le sacamos esos 2 kilos. ¿Qué pasa si la balanza antes de pesarme dice menos 2 kilos? Nadie se lo saca, porque el peso final es 68. Y nadie lo corrige ese error, nadie se los pone de vuelta, esos 2 kilos. ¿Sí? Entonces, pero bueno, habría que hacerlo, porque también es un error sistemático. Y ese error que cuando en 0 mide 2 o cuando en 0 mide menos 2, ¿sí? Son errores de 0. ¿Sí? El error de 0 es un error sistemático. Y cuando mide 2 positivos, yo ese error de 0 lo corrijo restándolo, o sea, le resto el error de 0, o sea, menos el error de 0. Y cuando el error de 0 es negativo, también lo corrijo con el menos el error de 0, pero menos 2 es más 2. Entonces lo tengo que sumar. A no hacerse los piolas. Bueno. Bien. Bueno, léanlo, que esto les va a servir, pero el que más nos interesa a nosotros en este momento es el error de tipo instrumental, porque nada, no vamos a estar metiendo mano en estos instrumentos, así que el error de paralaje, que es el personal,
o del método, porque no, la verdad es que no estamos usando otro método para comparar, no los vamos a tener, ¿sí? Igual el error del método es inevitable porque es dependiendo de ese método que aplico, ¿sí? Si no, tendría que buscar un mejor método que tenga menor error. Bueno, nada, eso es inherente al método. Bien. Error espurio de equivocación, ¿sí? Bueno, puede pasar por una falla humana, ¿sí? Cuando uno está midiendo algo, no darse cuenta, por ejemplo, que hay una burbuja o que hizo mal un método, ¿sí? Y son, bueno, nada, son errores que, nada, que invalidan esa medición, ¿no? Bueno, y obviamente hay estadística metida en el medio para poder ver este tipo de datos espurios o datos dudosos, y a veces es mejor sacarlos y a veces no se pueden sacar porque son parte de la serie de medidas que se han obtenido. Bien. Error aleatorio casual es un error que es indeterminado, no sé, no me doy cuenta, o sea, cuándo se va a producir, cuánto y eso. Y tiene que ver con el proceso de medición. Lo que puedo tratar de hacer es minimizarlo. ¿Y cómo puedo minimizar ese error aleatorio o casual? Y bueno, eso sí es haciendo varias medidas. Eso es lo más importante para hacer. Y muchas veces hay que hacer muchas medidas. Y con eso cada vez lo voy a achicar. Pero nunca lo voy a poder sacar. Porque es un error que aparece, es aleatorio, es casual. No hay forma de minimizarlo. ¿Sí? No, perdón, no hay forma de erradicarlo, sí de minimizarlo. Bien. Bueno, precisión es el grado de concordancia entre los resultados de sucesivas mediciones del mismo mensurando, y cuanto más preciso es, ese más menos es más pequeño, ¿sí? Lo que incluye es la repetitividad, o sea que todas las mediciones más o menos van a estar dando un mismo valor de mensurando, o de medida, si quieren. Y la reproducibilidad es que, bueno, eh, puede cambiar el operador, por ejemplo, y aún así se puede seguir midiendo. Lo que no está bueno, y ojo que esto sí lo aclaré antes, es que una medida la haga un operador y otra. O sea, la serie de medidas que la haga el mismo operador, ¿sí? Por más que la precisión esté en ese aparato y por eso se dice que es reproducible. Pero cuando nosotros estamos trabajando en el laboratorio, siempre tratemos de seguir siendo nosotros los que hagamos esa serie de medidas por los otros errores que vimos anteriores, ¿sí? Bien. Veracidad o justeza. Esto es importante. Es el grado de concordancia que hay entre el promedio, ¿sí? De todas esas medidas, de esa serie de medidas, y el valor del mensurando, ¿sí? Exactitud. Exactitud tiene que ver con que haya precisión y que además haya veracidad. ¿Está bien? Son dos cualidades que deben cumplir. Siempre se da la exactitud, la precisión, la veracidad cuando hablamos de varias medidas, ¿no? Y acá vamos a poner un ejemplo que les gusta a todos y siempre se acuerdan. Es tiremos al blanco, ¿sí? Pongamos ahí en el blanco a alguien que querramos darle unos tiritos de puntitos. Son puntitos, ¿eh? No son tiros de verdad. Bien, entonces vamos a hacer 4 tiros. ¿Cómo será el perfil de este tirador si el primer tiro lo hace ahí? El segundo tiro ahí. Tercero, cuarto tiro. Son 4 tiros que dieron casi en el blanco. Entonces, pregunto, la veracidad, ¿sí? ¿Se está dando? O sea, el conjunto ese de medidas está muy cercano al valor promedio. Sí, ¿verdad? El promedio está justo en el centro. A ver, vamos a marcar ahora que tengo rojo acá.
Vamos a marcar el promedio que creemos que está. ¿Es este? ¡Ay, Dios! ¿El promedio es este? Más o menos. Ese promedio que está acá, en el centro, esos 4 puntos, ¿sí? ¿Coincide con el blanco? Sí, con el valor verdadero que tendría que ser, ¿no? Con el blanco, con el centro, coincide. Entonces es veraz. Y ahora, el otro tema es precisión. Precisión es que todos esos puntitos, si esos tiros estén muy cercanos entre sí. ¿Están muy cercanos entre sí? Sí, ¿verdad? Entonces, es veraz y es preciso, por lo tanto, si hay veracidad y hay precisión, es exacto, ¿sí? El perfil de ese tirador es exacto. Veamos otro tirador. Un tiro por ahí. ¡Uy, por favor! Y el otro por ahí, y el otro por ahí, y el otro por ahí. Buah. Y la verdad es que los tiros entre sí están bastante cerca, ¿sí? Entonces, ¿será preciso? Y bastante preciso es. Ahora, ¿será veraz? Miren dónde está el promedio, lo imaginé, el promedio acá. El promedio acá y el valor donde tendría que haber caído, ¿sí? El valor verdadero está por acá. ¿Es veraz? No, ¿sí? No es exacto entonces, ¿sí? Es preciso, pero no es veraz, entonces no es exacto. No me quiero ir de acá, ¿eh? Fíjense que si este tirador gira un poquito, ¿sí? Va a poder lograr meter todos esos tiros en el blanco. Lo que tiene acá es un error sistemático, ¿sí? Bien. Ahora, ¿y este? Un tiro ahí. Opa, se fue, ¿eh? ¡Oh! Otro tiro ahí. Pero este, cualquier cosa, va para cualquier lado. ¿Esos tiros están muy cerca entre sí? No, ¿verdad? Están re lejos, uno en cada punta. Entonces, ese tirador no es preciso. Ahora, ¿cómo dará el promedio de esto? Miren, el promedio de eso háganlo si quieren, ¿eh? Ese promedio da acá en el blanco. O sea que es veraz, pero no es preciso. Entonces, no es exacto. ¿Está bien? Bueno, esto, nada, les lo dejo que se lo lean, es lo que fuimos hablando. Y bueno, en todas las medidas se cometen errores, eso tienen que saberlo, que va a pasar siempre, y uno trata de minimizarlos. Este, el valor verdadero nunca existe, pero podemos aproximarnos. ¿Y cómo lo hacemos? Tratando de reducir todos los errores que podamos tener, ¿sí? Así poder lograr una mejor calidad de medida en cuanto a lo instrumental y a lo procedimental. Listo. Terminamos, por favor. Es muy largo y bueno, avisen si les falta algo, ¿sí? Si hay algo que no entienden. Igual vamos a tener una reunión para poder sacarnos todas las dudas.